Muy buenas noches y bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Soy Simari Fleming en sustitución del compañero y amigo Ferdinand Pérez. Estremecedoras, literalmente, han sido las declaraciones de la Fiscalía Federal en su planteamiento inicial en el juicio contra Félix Verdejo. Realmente han sido bien estremecedoras las declaraciones y de hecho precisamente en nuestro panel de hoy se encuentra el compañero Arnaldo Rojas, que estuvo allí, y más adelante vamos a estar abundando en detalles sobre lo que allí se dijo, lo que dijo la Fiscalía Federal, que ha estremecido a muchas personas. Pero le doy la bienvenida a Arnaldo, gracias por estar con nosotros. Como no, para mí. Buenas noches. Y a la compañera Denise Pérez. Denise. Buenas noches a todos, buenas noches a todo Puerto Rico. Buenas noches, por supuesto, al compañero Alex Delgado, bienvenidos a ambos. Buenas noches, Sid, los compañeros de panel y al público televidente, bienvenidos. Fíjate, vamos hoy a hablar aquí en Jugando Pelota Dura. Discúlpame. Claro, sí, adelante. Sé que tienes un planteamiento que hacer. Quería, como una cuestión de privilegio personal, porque sé que no vamos a tocar este tema mucho más allá, pero hoy me toca a mí hablarles del caso de esta mujer residente de Cleveland, Ohio, que a principios de este mes decidió cogerse unas vacacioncitas y venirse para Puerto Rico y a Detroit por 8 días. Yo no sé qué hacía en Detroit, porque en Detroit no hay nada que ver, pero se le olvidó un pequeño detalle. Se le olvidó que tenía una hija de 16 meses. La dejó en la casa. La mujer, y a propósito no le digo madre porque el nombre le queda bien grande, tiene 31 años y admitió que la dejó sola. ¿En qué cabeza cabe? ¿A quién se le ocurre semejante cosa? Esta mujer, aunque usted no lo crea, no es ninguna loca, no era ninguna ignorante, es una maestra del sistema público de enseñanza de Ohio. Algo estaba pasando en esa cabeza. Cristal Candelario es su nombre y se le ha acusado de asesinato en primer grado. Está presa porque no pudo pagar la fianza. Y yo sé que las fianzas solamente lo que buscan es garantizar comparecencia, no un castigo. Pero en este caso, ni siquiera debió haber break de ofrecerle ninguna fianza. Era para adentro y botar la llave. Para adentro y botar la llave. Ella admitió abandonar a esa niña en esa casa que fue encontrada en medio de pipi y caca. Eso era lo que tenía, pipi y caca. 8 días sin comer. Y llegó y dijo, la encontré no responsiva. No, ¿cómo la iba a encontrar? ¿Cómo la iba a encontrar? ¿De qué otra manera podía encontrarla? A ustedes quizás les parecerá que este caso es lejano porque es Cleveland, Ohio. Bueno, pues estas vacaciones, el jangueo vino para aquí, número 1, y esta persona seguramente es una boricua que estaba en esa situación. Traigo este tema porque como mamá, y ustedes saben mis circunstancias, conozco lo que es el maltrato. No lo conozco personalmente porque no lo viví, porque tuve unos excelentes padres. Pero sí conozco lo que es el maltrato a los niños. Y el maltrato y la negligencia es una epidemia mundial. Y en Estados Unidos, una de cada 7 niños vive la negligencia y el maltrato. Así que solamente quiero dejarlos con ese tema, porque no ha habido un solo minuto de este día en que yo me haya puesto en los zapatos de esa niña que tiene que haber llorado, gritado, sin que los vecinos que luego que salieron a apelar a la mamá en toda la televisión, hubieran respondido quizás a ese llanto, porque a mí no me cabe en la cabeza que no escucharon nunca nada. 8 días, 24 horas de dolor. Eso es todo lo que tengo que decir. Y por mí que no vuelva a ver la luz. Suscribimos todo lo que has dicho porque este caso es sumamente estremecedor. Así es. Pero vamos a pasar a los otros temas que tenemos aquí en Jugando Pelota Dura y vamos a hablar sobre un tema que nosotros aquí en el programa consecuentemente hemos traído una y otra vez, y es el asunto de los fallos en los trámites judiciales que está haciendo que los delincuentes continúen por la libre. La compañera Margarita Ponte nos tiene un reportaje sobre un caso bien particular que estuvo investigando y realmente nos llama la atención que esta persona esté todavía por la libre. Vamos a verlo.
Les comparto una información que surge de contactos cercanos a la policía. En noviembre del 2020, Wilfredo Bonilla David, alias Bemba, se fugó de una institución penal en el área sur de Puerto Rico. En su huida trascendió que agredió a varios oficiales de custodia, logrando quitarle el arma a uno de ellos. Los guardias activaron la búsqueda, lograron capturar al individuo, a la vez que le ocuparon el arma robada. A este momento usted se preguntará cuánto peso de la ley cayó sobre él. El tribunal determinó que a pesar de la fuga, de la agresión y del robo del arma, el juez Ángel Yabona lo envió para su casa con un grillete electrónico, enfrentando así una probatoria. Pero eso no quedó ahí. Wilfredo Bonilla se cortó el grillete, volvió a escapar, burlando la vigilancia impuesta. Y el hombre aún permanece prófugo. Mientras este drama es difícil de entender, el Departamento de Corrección solicitó en varias ocasiones al tribunal la revocación de la probatoria de este delincuente, lo que no ocurrió. Y peor aún, este que es uno de los más buscados, se sospecha es el autor de asesinatos, robos y carjacking a distintas mujeres. ¿Qué lo distingue? Su estatura de 5 pies y 2 pulgadas. Se me ocurre solo una pregunta. ¿Qué está fallando en el sistema? Y ya tenemos entonces nuestro panel para analizar este tema, porque la pregunta, como bien dijo Margarita, ¿qué está fallando en el sistema? Perdimos cuenta de la cantidad de veces que Corrección solicitó al tribunal que le revocaran la probatoria y nada pasaba. Está con nosotros el coronel Carlos Cruz, quien es director de la Superintendencia de Operaciones Especiales de la Policía. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Se encuentra el inspector Luis Díaz, director de Inteligencia y Arrestos de la Policía. Buenas noches. Noches. Y la licenciada Janet Parra, exfiscal del Tribunal. Hola, de buenas noches a todos. Quiero empezar con usted, coronel Carlos Cruz. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que un caso como este, que haya ido tantas veces al tribunal, haya delinquido en tantas ocasiones, y esto sin contar los casos cuando era un menor de edad, y todavía sigan dándole probatoria y le den un grillete y vuelve y se escapa y no pueden cogerlo y no le hacen caso ni a corrección? ¿Dónde está el problema? Bueno, ¿qué te puedo decir? Sí te puedo decir que la policía ha hecho su trabajo. Nosotros hemos arrestado a esta persona en múltiples ocasiones y hoy tenemos que venir esta noche a pedirle a la ciudadanía que por favor de ver a Bemba, a este joven, Wilfredo Bonilla David, 5'2" de estatura, extremadamente peligroso. Yo quiero que el país sepa que esta persona es extremadamente peligrosa. Su abogado es el licenciado Pablo Colón. Correcto. Él es el que logra sacarlo a la calle. Bueno, que los jueces lo envíen a la calle bajo unas circunstancias pues que quizás no le permitirían a cualquier otro acusado. Bueno, como todo abogado, tratan de hacer su trabajo. Está haciendo su Nosotros trabajo. No vamos a pasar juicio. Pero quien lo sobre sacó, eso. obviamente su representación fue el licenciado. Fue el licenciado. Pero ven era acá, su ok, representante. estamos... ustedes perdónenme, pero yo ya hoy estoy entre atribulada y confundida, de verdad. O sea, ¿qué pasa en los tribunales? ¿Qué pasa con los tribunales? O sea, ustedes hacen el trabajo, ocurrió, este señor se quitó el grillete, volvió a salir, le permitieron, o sea, y ahora tenemos un prófugo delinquiendo todavía. Bueno, realmente hay una independencia judicial, ¿verdad?, de criterio. No hay un libro o una regla por la que todos los jueces se tengan que dejar llevar. Así que hay excelentes jueces, ¿verdad? Y hay otros que no lo son. Pero con un expediente, cuando hay unos expedientes criminales tan extensos y cuando vemos que una persona vuelve y continúa delinquiendo a pesar que le da una probatoria, ¿cuál es la lógica para que el tribunal no actúe cuando hay hasta requisitos de corrección? Precisamente lo que estoy diciendo, hay una independencia de criterio judicial, cada juez hace la determinación que él entienda. Esa pregunta, quien único se la puede contestar es el juez que le permitió a esa persona, después de tener ya un récord de haberse evadido de la cárcel, le permite estar en una probatoria que era obvio que no la iba a cumplir. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros no podemos hacerle esa pregunta al juez, porque obviamente los jueces no tienen por qué dar explicaciones, y ahí es que está la situación. Por ese margen discrecional es así tan amplio, no hay nada que lo limite. Así de amplio es. Y así como usted tiene su personalidad, yo tengo la mía, los jueces también, y ellos tienen sus ideas
muy independientes y muy personales. Para que tengan una idea de quién es Bemba, Bemba, la información que nosotros tenemos en Noticel, es sospechoso de matar, del asesinato de la mujer sordomuda en el supermercado en Coamo, y esto ocurrió luego de que le quitaron el grillete, de que se quitó el grillete. O sea, es que... ¿En qué centro judicial fue esto? Ay Bonito. Ay Bonito. Inspector, me gustaría saber cuán repetitivo es que usted ve esto en los casos que ustedes investigan luego de que radican los casos y ven que es una persona que es reincidente. ¿Cómo se repite esto en los casos que ustedes radican a los tribunales? Bueno, buenas noches primero que todo, ¿verdad? El negociador de inteligencia de arresto pues tiene la encomienda de buscar a estas personas, ¿verdad? Y capturar a esta persona que es sumamente peligrosa. Lo vemos continuo. Es algo que pasa continuo, ¿verdad? Pero nosotros seguimos haciendo el trabajo que nos compete, ¿verdad? Como dice la fiscal, es algo muy personal. Pero ¿cuán frecuente ustedes, en las investigaciones y los arrestos que ustedes hacen, cuán frecuente es que a esta persona que arresté en el día de hoy ya es un reincidente y tiene un récord criminal larguísimo y no se explican ustedes mismos por qué está fuera? Bueno, existe el debido proceso de ley, ¿verdad? Que estas personas pues tienen derecho a una fianza, un derecho a salir a la libre comunidad, un derecho a que las personas, si no tienen expediente criminal, que se le investigue, que tengan un trabajador social, que lleve un trabajador social el informe pericial prácticamente al tribunal y que el tribunal pues le corresponde pues prácticamente verificar si corresponde a esta persona. Díaz, pero es que podemos entender todos esos derechos, pero al mismo tiempo, ¿a usted no le frustra que sus compañeros policías estén exponiendo sus vidas todos los días en la calle y que vengan individuos como este y logren regresar a la libre comunidad porque hay un juez que, como dice la ex fiscal, tiene una discreción tan amplia que lo deja suelto en la calle? El negociador de la Policía de Puerto Rico, ¿verdad?, tiene una encomienda, ¿verdad?, y nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo. Pero usted puede opinar también, o sea, usted puede decir si está frustrado o no. Sí, no, pues yo realmente... Frustra, claro. Frustra todos los días que nosotros cogemos o tenemos, hemos hecho actualmente como unos 3.000 arrestos a personas delinquiendo, 127 personas gatilleros, 44 más buscados, y usted verlos en la calle el otro día, sí es frustrante. Muy bien. Frustrante. Gracias por estar con nosotros. Estaremos hablando probablemente en las próximas semanas sobre estas situaciones porque esto continúa repitiéndose, como usted bien dice, frustrante, demasiado frecuente. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias al panel. Vamos ahora con Kimberly. Gracias, Sid. Oiga, fuertes declaraciones de la Fiscalía en el caso de Félix Verdejo, donde dijo que ella de caserío y no era suficiente para él. Todas estas declaraciones las analizamos. Los vigilantes se defienden ante lo ocurrido en el Espuma Party en Salinas. Mire eso. Pero se van por debajo del radar, como decimos nosotros, se convocan internamente y nos venimos a dar cuenta cuando ya la actividad está montada. De eso hablamos al regreso y ya está en el estudio el licenciado Juan Dalmau para hablarnos de su futuro político. Así que usted no se despegue porque continuamos con más de Jugando Pelota Dura. Y de regreso a Jugando Pelota Dura y nos acompaña el presidente del Partido Independentista, Juan Dalmau. Buenas noches y gracias por estar con nosotros, licenciado. Un placer estar con ustedes. Bueno, ya que está aquí, mañana es un día para algunos importante, para otros inconsecuente, donde la Comisión de Descolonización de la ONU va a estar nuevamente celebrando otra audiencia sobre la colonización o el Estado de Puerto Rico. ¿Qué es lo que van a decir? Por eso, llevan... ¿Cuántas? 40 resoluciones que ya han emitido para la descolonización de Puerto Rico, no ha pasado nada, esto se está discutiendo desde 1973. ¿Realmente esto aporta algo? Mira, aporta desde la perspectiva en que no se trata de que si uno va a Naciones Unidas, hace un planteamiento y se aprueba una resolución, al otro día los cascos azules salen a arrestar al presidente de un país. Las Naciones Unidas son un foro político y es un foro de denuncia donde en ocasiones se llegan a acuerdos, se hacen expresiones que no necesariamente llegan a su conclusión inmediata, pero que en el caso de Puerto Rico, visto en su justa perspectiva, siendo un país que no tiene representación internacional, es un foro que permite el subrayar el derecho que tiene el pueblo puertorriqueño a su autodeterminación e independencia, y además es una de las resoluciones más severas con respecto a los Estados Unidos. Pero resolución severa que no pasa nada, si a Estados Unidos ni le importa lo que ellos dicen. Bueno, porque lo que sucede es que cuando se den las circunstancias, ese va a ser un elemento importante, pero tu planteamiento y el que escucho que hace Alex es uno determinante. Por supuesto que en este diálogo, para llevarlo a su conclusión, que deseamos los que creemos en la descolonización, tiene que los Estados Unidos sentirse presionados a reaccionar a un reclamo de descolonización
descolonización del pueblo de Puerto Rico. No ha funcionado en esa manera porque las acciones unilaterales que han llevado a cabo tanto el PNP como el Partido Popular, separados, boicoteándose mutuamente, pues no abre el espacio a que vayamos en conjunto a exigir una respuesta de parte del Congreso. El problema es que no van en conjunto y en esta ocasión van los delegados de la estadidad también, que van a ir a hablar y a exponer también allí, así que eso va a ayudar. Oye, y en otras ocasiones, yo recuerdo, el doctor Pedro Rosselló estuvo, recuerdo que Pedro Pierluisi cuando era comisionado residente, el gobierno ahora va a enviar por eso. La realidad es que la ONU, yo no veo ninguna pizca. La resolución ya está escrita, ya lo sabemos, ¿verdad? La van a aprobar unánimemente, las historias en Puerto Rico van a ser las número mismas. 41. Podemos sacar la historia del 1999 y repetirla mañana porque va a ser exactamente lo mismo. Y yo no creo que la ONU sienta ninguna presión whatsoever. No le corresponde a la ONU tomar acción con respecto, como planteé hace un rato, sí servir como un foro necesario y como un interlocutor en el momento en que maduren las circunstancias para que Puerto Rico dé ese paso. La decisión no es de la ONU. Sin embargo, no deja de ser un paso importante como lo han sido otros organismos a nivel internacional. Se ha ido al Tribunal Internacional de Justicia, se ha ido a la Comisión de Derechos Humanos a nivel internacional. Así que esto es parte de un proceso, pero de lo que no hay duda es que al final del camino tiene que ser un mecanismo democrático donde los puertorriqueños elijan con conocimiento de causa y con un compromiso del Congreso, porque dos de las opciones son de mutua determinación. ¿Es la estadidad viable, no es viable? ¿Bajo qué condiciones va a ser territorio incorporado o no? Eso lo merecen saber los estadistas. Claro, ¿cuáles van a ser sus consecuencias? Pero eso le corresponde al Congreso. Por eso le digo que es importante, pero fíjate que en esto a Dios rogando y con el mazo dando. Alex. Yo estuve en el Congreso hace un par de semanas, reunido con figuras y con personas de alto nivel en el Congreso, al igual que mañana estaremos en la ONU haciendo el planteamiento. Hay que ocupar todos los foros, Simari, porque de lo contrario, el tema de Puerto Rico, si no se generan las condiciones, no se genera la presión para que se atienda. Licenciado, ustedes han destacado sobre las candidaturas coaligadas que don Luis Aferré corrió en una candidatura coaligada y un poco cuestiona la posición del PNP hoy día a base de eso. Sin embargo, el exgobernador Alejandro García Padilla ha destacado en varias ocasiones que don Gilberto Concepción de Gracia, fundador del PIB, y don Noel Colón Martínez, que fue candidato a la gobernación por el PIB, batallaron en contra de las candidaturas coaligadas. Bueno, yo he escuchado al exgobernador Alejandro García Padilla hacer ese planteamiento, pero francamente la realidad es que el derecho a coaligarse existió siempre. Y por lo tanto, ¿por qué no se ejerció? Porque no habían existido condiciones necesarias para que el país se comportara electoralmente para que madurara ese proceso. ¿No es una contradicción del PIB cuando esa era la posición en contra de don Gilberto? Yo no conozco la de don Gilberto Concepción de Gracia, lo he leído y no lo conozco. He escuchado que Noel Colón Martínez, pero de nuevo, aquí es como los masones, hay que proteger los antiguos límites. El PIB no renuncia a su defensa por la independencia. Y en un proceso de asamblea de estatus donde los estadistas podrán votar por la estadidad, donde los que crean en la libre asociación lo harán por la libre asociación, los independentistas votaremos por la independencia, pero tiene que ser un proceso inclusivo y un proceso además que el país elija democráticamente. Esos son los antiguos límites. Eso sí, la flexibilidad con respecto a lo que son elementos electorales. Bueno, pues entonces en ese sentido no hay asuntos de un principio. Licenciado, en ocasiones utilizó la frase cuando se den las circunstancias, pero es que ya se ha esperado mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo más tendrían que esperar para que se den esas circunstancias y cuáles serían? Bueno, yo te diría un gobernador o gobernadora con los pantalones y las faldas largas para poder aglutinar una fuerza política, aunque discrepe de él, en términos de cuál debe ser el final del estatus político de Puerto Rico, pero que esté dispuesto a dar un paso. ¿Y cuál es ese? Y no es la primera vez que se hace. Yo le voy a decir cuál es. Del 89 al 91, Rafael Hernández Colón, Carlos Romero Barceló y Rubén Berríos Martínez en conjunto exigieron acción congresional y hubo un proyecto, que fue el proyecto del Senado 712, conocido como el proyecto Johnston. Fue el acercamiento más importante que hizo el Congreso con respecto al estatus de Puerto Rico. Pero ¿y dónde estamos ahora en relación a ese acercamiento? ¿Por qué no pasó, Silmari? Como dijiste, no pasó porque la Marina de Guerra, la sección 936 y las corporaciones que cabildeaban lo boicotearon. Ahora se dan circunstancias distintas y por eso tu pregunta, creo que son circunstancias propicias, pero te aseguro, Hernaldo, que no es con 6 personas paradas frente al Congreso con cartulinas dibujadas con crayola. Eso no es tomar en serio ni a los estadistas, ni tampoco a los que creen en la descolonización. Bueno, licenciado, gracias por estar con nosotros. Estaremos hablando en la próxima semana. Vamos ahora con Kimberly. Gracias, Sid. Escuche esto. Desgarradores testimonios en el juicio contra Félix Verdejo. Analizamos lo que allí ocurrió. Además, conoce por qué jugando pelota dura. Aquí estamos del lado del pueblo. Mire eso.
Y yo me he informado 3 veces que ya no podemos hacer compras toda la semana. Y tenemos excelentes noticias, así que usted no se lo puede perder. Pero paso contigo, Margarita.